Bueno, el maestro Felipe Bermejo es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas y también es ex delegado estatal de Puebla, de la delegación de Puebla. El maestro Felipe Bermejo Herrera es maestro en Educación Matemática por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, licenciado en Matemáticas por Escuela Normal Superior Benavente, docente investigador de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla y vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, expresidente, como les decía, de la Delegación Puebla, es fundador de la Comunidad de Aprendizaje de Puebla, ha impartido talleres de matemáticas en 20 estados de la República Mexicana. Sus investigaciones más recientes son en torno al aprendizaje ubicuo, experiencia innovadora en la enseñanza de las matemáticas, actividades didácticas con tecnologías de la información y comunicaciones a través de un enfoque por competencias para la enseñanza de las funciones cuadráticas. Secuencias didácticas con un enfoque por competencias para la enseñanza de las funciones lineales. La Comunidad de Aprendizaje de Puebla, un estudio de caso. Y es coautor de los libros Conversaciones heurísticas geométricas, Conversaciones heurísticas de matemáticas, ciencia y tecnología y Conversaciones heurísticas de robótica educativa. Ese es un resumen de toda su trayectoria y pues somos afortunados de tenerlo en esta sesión. Le dejo la palabra al maestro Felipe Bermejo, que hoy vamos a ver con él el tema de sucesiones numéricas y figurativas para el nivel secundaria. Pues adelante, maestro Felipe, es todo suyo el micrófono y la imagen. Muchas gracias, maestro Paul. Agradezco la invitación al Ejecutivo Nacional, Higinio Barrón Rodríguez. Hay un problema con tu micrófono, Felipe. Se está interrumpiendo. Se oye mucho ruido y hay problemas con el micrófono. A ver ahí. ¿Sí? Adelante. Buenas tardes a los maestros del país. Estamos aquí en la ciudad de Puebla. ¿Sí se escucha bien? Perfecto, Sí, perfecto. ya se escucha. Ok. Felipe, ya está listo. Bien, agradezco mucho a la invitación al Comité Ejecutivo Nacional que preside el maestro Higinio Barrón Rodríguez, nuestro presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, estar en esta charla con ustedes. Esta charla la vamos a estructurar en 3 partes. La primera parte que abordaré sería la parte con relación a la parte normativa que nos proporciona nuestras autoridades a través de la propuesta curricular de la educación obligatoria del 2016. Perdón, maestro, cuando te acercas es cuando se interrumpe. Si pudieras hacerte un poquito para atrás, a lo mejor así ya, así, adelante. Es importante revisar los elementos normativos que nos marcan los documentos que nos proporciona la Secretaría de Educación Pública. Por ello, en la primera parte abordaré esta temática. En la segunda parte voy a abordar los teóricos que nos recomiendan para implementar nuestras propuestas didácticas que nos ayudarían a construir el conocimiento con nuestros estudiantes. Finalmente, abordaré algunas ideas sobre la articulación
que comentó acertadamente el maestro Higino en su intervención y la gradualidad del conocimiento. Voy a compartir pantalla para presentar con ustedes las actividades. Bien, como les decía hace un momento, el trayecto formativo 2021, la enseñanza de la aritmética que propuso la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. El tema a tratar, sucesiones numéricas y figurativas. Mi nombre es Felipe Bermejo Herrera y estoy en la ciudad de Puebla. Una primera idea al revisar el documento normativo es ¿qué se aprende? Y el documento normativo nos conduce al señor Jacques Delors. Él, al estar al frente de la UNESCO, le piden que haga un informe de los sistemas educativos en el mundo. Y se planteó una pregunta: ¿qué deben enseñar nuestras escuelas? Concluyendo prácticamente en 4 ideas conocidos por la mayoría de los maestros o casi todos los maestros, los 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser. Combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. ¿Qué se aprende? ¿Cuáles pueden ser los contenidos para la educación básica y los estudiantes desarrollen las competencias del siglo XXI? Los contenidos universalmente han de aprender los estudiantes de una nación son un tema de debate permanente en casi todos los países. ¿Qué debe enseñar la escuela? ¿Qué es prescindible? ¿Qué es lo prioritario? ¿Para qué y para qué quiénes? Son preguntas que admiten distintas respuestas. En nuestro país tenemos una larga tradición de debate. En este sentido, y experimentamos vías diversas para encontrar el consenso ante la necesidad de seleccionar y de marcar los temas que deben formar parte del currículo. Se han superado algunas dificultades relacionadas con la importancia de acotar la extensión de los contenidos en aras de privilegiar la profundidad. Para ello, ha sido indispensable ir más allá de la acumulación de contenidos, que ha resultado de los procesos de revisión y actualización del currículo a lo largo del tiempo. Trascender la orientación que privilegia tanto la lógica interna de las disciplinas como la organización tradicional de los conocimientos y plantear que el currículo debe responder a un análisis acerca de la función que cumple la educación en la sociedad. Asimismo, se han de atender las recomendaciones derivadas de la pedagogía, las cuales establecen la importancia de enfocar la acción pedagógica en aprendizajes clave. Hoy, los aprendizajes esperados que nos toca abordar los presento en pantalla y es con relación a primero de secundaria. Están debidamente organizados en ejes y el que nos toca responder es patrones, figuras geométricas y expresiones equivalentes. El aprendizaje esperado abordar nos dice: formula expresiones algebraicas de primer grado a partir de sucesiones y las utiliza para analizar propiedades de la sucesión que presentan, que estamos presentando al final de esta diapositiva. Otra parte importante que nos dicen los documentos normativos es la parte socioemocional de nuestros estudiantes. Y hoy, imagínense con la pandemia, ¿cómo podemos revisar si
emocionalmente están bien nuestros estudiantes. Pero también, como decíamos hace un momento, disminuir la cantidad de contenidos y que haya una mejor calidad en los aprendizajes. Eso nos lo dice los fines de la educación. La selección de los contenidos básicos que integran este plan responde a los atributos expuestos en el documento denominado Fines de la Educación para el siglo XXI y al perfil de egreso ahí planteado. La esencia de los fines de la educación debe tomar en cuenta las posibles transformaciones sobre las que alertan e incluyen agudos cambios tecnológicos, mayor globalización, diversidad creciente, importantes desigualdades globales, cambio climático, cambios demográficos, desestabilidad ecológica, pérdida de la biodiversidad, nuevas formas de comunicación e interacción, transformación de valores a gran escala, inestabilidad normativa, conflictos y nuevas formas de violencia, pobreza y movimientos poblacionales. Desde desembalance entre desarrollo económico, social y ambiental. Pero surge otra pregunta. ¿Qué está cambiando en educación? ¿Qué está cambiando en la docencia? Lo que está cambiando, dicen los expertos, son las formas de enseñanza. Constituyen un reto o demanda cognitiva que reconoce los conocimientos previos y el nivel de desarrollo del sujeto. Recordemos que las formas de enseñanza y la evaluación del aprendizaje guardan equilibrio con los planteamientos del enfoque pedagógico o didáctico, de los campos de conocimiento. Además, los aprendizajes esperados son el derrotero que conforman los conocimientos. En pantalla tenemos cómo se entrelazan los conocimientos, las habilidades, las actitudes y valores que tenemos que desarrollar y construir en nuestros estudiantes para desarrollar la competencia a través de una acción. Esa acción que es el punto de llegada del conocimiento. Además, tenemos que plantearnos sobre el diseño curricular que tenemos en los libros normativos. La escuela ha de atender tanto el desarrollo de la dimensión sociocognitiva de los estudiantes como el impulso de sus emociones. El currículo debe ofrecer espacios de flexibilidad a las escuelas para que éstas hagan adaptaciones en contenidos que convengan específicamente a la situación local. El currículo ha de apuntar a desarrollar la razón y la emoción, reconociendo la integridad de la persona. Es decir, que en el proceso educativo hay que superar la división tradicional entre lo intelectual y lo emocional. El bienestar del estudiante, clave para el logro de los aprendizajes relevantes y sustentables, requiere de la sinergia, la idea de ir fortaleciendo a la persona y la personalidad. No son divisibles en partes abstraídas del conjunto. Eso es por una parte con relación a la parte normativa. También tenemos que revisar los principios pedagógicos que nos demanda y los rasgos del perfil de egreso. En pantalla presento los rasgos. ¿De qué manera yo puedo hacer mis propuestas didácticas para que mi estudiante se comunique con confianza y eficacia? Fortalezca su pensamiento matemático. Guste de explorar y comprender el mundo natural y social, etc. Como vemos en pantalla, son 11 rasgos que tenemos que abordar durante las propuestas didácticas que tenemos que desarrollar con nuestros estudiantes en los diferentes grados en donde impartimos clase. El segundo punto, como se los decía al principio, es ver qué nos dicen los teóricos para poder desarrollar y que los estudiantes construyan conocimiento. Hoy emplearé las representaciones múltiples. Para ello,
hay 5 expertos que traigo a la mesa. 5 expertos que creo que los maestros debemos leer para tener un sustento teórico de las propuestas didácticas que planteamos o construimos, desarrollamos y evaluamos. El primer experto es el padre de la semiótica, el doctor Raymond Duval. Él es francés y nos dice con relación a las representaciones múltiples: toda representación es parcialmente cognitiva con respecto a lo que representa, y por tanto, la comprensión integral de un contenido conceptual está basada en la coordinación de al menos 2 registros de representación. Y esta coordinación queda de manifiesto por medio del uso rápido y la espontaneidad de la conversión cognitiva. El uso de más de un sistema de representación y la posibilidad de realizar transformaciones entre los diversos sistemas resulta una exigencia cognitiva necesaria y fundamental. Eso es lo que nos dice el doctor Raymond Duval. Tenemos a otro grande, al doctor Fernando Git Espinosa. Él hizo sus estudios en el CIMBESTAB y trabajó en el CIMBESTAB, pero también hizo su doctorado en Francia con Raymond Duval. Actualmente trabaja en Canadá, en Toronto, en varias universidades de ese país, ahí en Canadá. Él nos afirma que el fracaso de algunos estudiantes de ingeniería se debe a la carencia de articulación entre las representaciones del objeto matemático. No basta con recurrir a las representaciones geométricas para resolver un problema. Es necesaria la articulación libre de contradicciones entre las diferentes representaciones semióticas utilizadas en la resolución del mismo. La visualización matemática promoverá entonces una visión global, integradora, holística, que articule varias representaciones. El tercero es un doctor colombiano que casi ya es mexicano porque ya lleva muchos años en nuestro país, el doctor Luis Enrique Moreno Armela. La última vez que lo saludamos fue en el Congreso de Tepic Nayarit, que fue invitado por la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas y dio una conferencia magistral sobre los objetos borde. ¿Qué dice al respecto con relación a las representaciones múltiples? Luis Moreno Armela nos dice lo siguiente: las representaciones digitales extienden la dimensión conceptual de los objetos borde e invitan a la exploración de un terreno casi inédito de las matemáticas escolares. Las tecnologías digitales transforman la naturaleza semiótica de las representaciones matemáticas, hacen posible otras estrategias de apropiación del conocimiento encarnado en dichos sistemas semióticos. Para al ser ejecutables, amplían la capacidad expresiva de los estudiantes. La exploración matemática en un medio digital está mediada por sistemas de representación activos y el conocimiento que emerge es distinto al que emerge en un medio estático. Los objetos borde son como sondas dirigidas a un nuevo territorio matemático todavía mayormente inexplorado. Termino con 2 grandes doctores jóvenes, el doctor Juan Carlos Quique Anaya, amigo también de esta asociación, y el doctor Eduardo Basurto Hidalgo. Ellos también hicieron sus estudios de posgrado ahí en el CIMBESTAB. Y el doctor Juan Carlos nos dice lo siguiente: los procesos de comunicación que generan los recursos tecnológicos del siglo XXI modifican los sistemas de representación de los estudiantes. Finalmente, el doctor Eduardo Basurto nos dice que con relación a las representaciones múltiples, que los podemos tomar como parámetros, como fijador de posición, como cantidad que cambia o como generalizador. Los documentos normativos también nos piden una demanda a lograr. Yo creo que esta es la parte complicada y difícil de los maestros. ¿De qué manera podemos articular los contenidos que dieron los maestros de preescolar,
posteriormente de primaria y ahorita que estamos pasando a la secundaria. Tener una mayor articulación entre los contenidos de los diferentes niveles educativos de la educación básica y la educación media superior en particular, tiene que atender 3 áreas en particular, que serían las formas de nombrar y conceptualizar los aprendizajes, la pedagogía y, lógico, el perfil de egreso. Quiero decirles que este tema ya fue abordado por grandes maestros, amigos de la asociación. El maestro Mario Rivera Álvarez ya abordó sus sesiones, pero en preescolar, y presentó imágenes como esta, en donde el niño va viendo la secuencia de las frutas y después de las figuras geométricas para ir haciendo su secuencia. Y pasó algo ya más complejo con números. Posteriormente, el maestro Antonio Martín Ramón Adrián, de las Islas Canarias, también nos proporcionó ideas y además fue más allá. Utilizó la tecnología, en este caso la calculadora, para corroborar resultados en los aprendizajes de los niños de preescolar. Posteriormente vino a esta tribuna el maestro Sergio Bello Vázquez del estado de Tlaxcala y nos presentó ideas sobre sucesiones, dando ya ideas sobre las representaciones múltiples de lo que ya he comentado. Esto pasó en preescolar y primaria. Entonces, con esto estamos en condiciones de entrar ahora a la parte del nivel, digamos, de secundaria. Tenemos la primera actividad. Además, ya hemos tenido el uso de las regletas. Antonio Martín de España ya las ha usado en bastante en sus aportaciones. La idea del trabajo que presento es desarrollar el trabajo colaborativo. Creo que hoy es un poquito difícil por la pandemia y el trabajo que se realiza a distancia. Ahí están las consignas. Lean y analicen lo siguiente. Todos sabemos que la sucesión de los números impares 3, 5, 7, 9, etcétera, se pueden representar por la representación algebraica 2n más 1. Es decir, para corroborar que este modelo es válido, simplemente se sustituye la posición del término en la sucesión, se realizan las operaciones y se verifican los resultados con los términos de la sucesión propuesta. Y ahí lo tenemos. Observen y analicen las regletas. Tenemos la regleta de dimensión 1, que es la regleta blanca, la regleta roja, que es de dimensión 2, y así sucesivamente hasta la regleta número 10. La pregunta, entonces, que nos llevaría es, representan los valores con los colores de las regletas de la siguiente sucesión. Tenemos una sucesión sencilla, 7, 10, 13, 16. Me gustaría que lo fueran haciendo. Creo que es una sucesión sencilla para los maestros. Pero vamos a recordar algunas ideas también interesantes que planteó en su trabajo emergente del maestro Higinio Barrón Rodríguez. Es importante que los estudiantes construyan conocimientos, pero para que construyan conocimientos, nosotros como maestros tenemos que diseñar preguntas con profundidad. Dicen los expertos que la pobreza de la respuesta de nuestros estudiantes está en la pobreza de la pregunta que realizamos y que ellos diseñan las conjeturas. Esas confrontaciones que estoy presentando en la diapositiva, ¿de qué manera construyeron la sucesión con las regletas? ¿Qué regletas emplearon para construir la sucesión propuesta? No sé. ¿Un equipo modificó la sucesión e inició con un número diferente de 7? No sé. Si modificaste la sucesión, ¿el resultado será el mismo? ¿De qué manera se podría comprobar tu conjetura?
Bien. Y entonces los estudiantes nos presentan la secuencia 7, 10, 13, 16 de la siguiente manera. Una regleta negra, que es de valor 7, una regleta naranja, que es 10, una regleta amarilla con una café, que es el 13, dos regletas verdes oscuros y una roja, que es el 16. ¿Esa será correcta? ¿Esa propuesta que nos hace algún estudiante? ¿O será esta? ¿Qué dicen al respecto? ¿O tendremos también esta otra respuesta? ¿O esta otra más? Si nos damos cuenta, son diferentes respuestas de los estudiantes. Si estuviéramos de manera presencial, haríamos el monitoreo de la sesión, aplicaríamos la técnica de la pregunta, habilidades docentes que ayudarían a construir el conocimiento a los estudiantes. ¿O tendremos otras dos más? De acuerdo a las preguntas planteadas, los 6 trabajos presentados son respuestas correctas, pero no son lo que buscamos para que construyan el conocimiento. Entonces, el maestro Higinio planteó una idea muy interesante, preguntas detonadoras. Hay una gran diferencia. ¿Se podría construir la sucesión con un mínimo de colores de regletas? ¿Cuáles regletas pueden ser? ¿De qué manera se podría construir la sucesión con esas regletas? Dese cuenta que la diferencia entre las primeras preguntas y esta generan una reflexión y un análisis de lo que está haciendo el estudiante al construir su conocimiento. Ok, y tenemos entonces nuestras consignas. Ahí en pantalla tenemos, analicen el siguiente cuadro y llenen los espacios vacíos. Y ahí tenemos el cuadro. Pero también tenemos la posición del término en la sucesión, la representación visual o icónica, la representación numérica, la representación aditiva y la representación multiplicativa y la generalización, que es a donde queremos llegar. Y entonces tenemos ayudamos al estudiante con la representación visual, icónica. La posición número 1 sería una regleta unitaria. La posición del término número 2 sería una verde más una unitaria. La posición número 3, la posición número 4 y la posición número 5. Y podemos ayudarle al estudiante para que Maestro, se quitó la presentación. Ahí está. Todavía no. No está la presentación, maestro. ¿Ahora sí? Bien. Ahora, ahí está. Ahí está, maestro Felipe. Adelante. Muchas gracias. Y entonces, en relación a ello, tenemos esta idea. Podemos irle ayudando al estudiante para ok, tengo problemas aquí. Ok, ya está. Y entonces la representación numérica tendríamos, en este caso, en la primera posición el 1. Después sería, ¿qué número?
de acuerdo a la sucesión el 4, después el más 3 sería el 7, más 3 más sería el 10, más 3 más sería el 13. Y una de las preguntas sería, ¿de qué manera represento de manera aditiva el número 4? Espero respuestas. Podría ser 2 más 2. Así es, pero tomando en cuenta las regletas. Si yo tengo una regleta blanca y una verde, ¿cómo lo puedo representar? 3 más 1, maestro. Perfecto, 1 más 3. ¿Y en el siguiente? 2 veces 3 más 1. Ese sería el 1. Después. O 1 más 2 veces 3. 1 más 2 veces 3, más 3, más 3. En el siguiente, ¿cómo quedaría? 1 más 3 más 3 más 3. 1 más 3, más 3, más 3. En el siguiente. 1 más 3, más 3, más 3, más 3. Ahí está, más 3. Ok. Y entonces, ok, ahí está. Y nos vamos a la parte de la representación multiplicativa. Una pregunta sería, ¿de qué forma yo podría escribir el 3 más 3? 2 por 3. Ahora sí, 2 veces 3. Muy bien. 1 más 2 y ese 2 multiplicado por 3. Y paso al siguiente punto. Y entonces 1 más 3 más 3 más 3, ¿cómo lo podré yo representar? 1 más 3 por 3. Muy bien, 1 más 3 por 3. Y entonces ya estamos en condiciones de saber que el siguiente es 1 más 4 por 3. La pregunta es, ¿por qué no inicié con el primer renglón? ¿Y por qué inicié con el tercer renglón? ¿Por qué utilicé esa estrategia didáctica? ¿Quién me responde? ¿Podrían relacionar el coeficiente del paréntesis con la posición del término? ¿Qué hay entre el coeficiente del paréntesis y la posición del término? ¿Habrá alguna relación? Sí, que es una posición. Muy bien, entonces en el renglón número 2, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría la representación multiplicativa? 1 más 1 veces 3. 1 más 1 por 3. Muy bien. Vea cómo nos cuesta trabajo y somos profesores. Ahora, ¿esta cómo quedaría el primer renglón? 1 más 0 por 3. Exacto. 1 más 0 por 3, exacto. Muy bien. Entonces, vea por qué es complicado empezar con el primer renglón. Ya le estoy dando la respuesta. La idea es empezar con el tercero, o el cuarto o el quinto renglón, no empezar con el primero. Ya nos dimos cuenta que hay una relación entre el coeficiente que está antes del paréntesis o el número que está antes del paréntesis y la posición del término. ¿Cuál es la relación? Ya lo habían comentado. ¿Cuál es la relación? ¿Alguien me puede decir? El coeficiente es un número menor a la posición. Perfecto. Entonces, estoy en condición de soltar las regletas. Dicen los expertos que el material concreto lo tenemos que ir soltando. Y
Entonces estoy en condición de que el número 57 sería 1 más, ¿cuánto? 56 por 3. 56 por 3. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es 56 por 3 más 1? 168. 168 Más 1, 169. 169. Sí. término. 169. Y también estoy en condiciones de saber cuál es el término de la posición 100. Así es, 1 más 99 por 3. 99 por 3, muy bien, perfecto. ¿Y eso a qué es igual? 298. 298, ¿estamos correctos? Muy bien. Y entonces la posición 1000 también ya la conozco. ¿Cuál sería? 1 más 999 por 3. ¿Correcto? Acuérdense que estamos construyendo el conocimiento y el maestro depende las preguntas que realice. Y aquí es igual entonces el término de la posición 1000. 2998. Perdón, otra vez, 2000. 2998. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Y entonces estamos en condiciones de conocer cuál es la posición n-1. Sería 1 más. ¿Cuál es el número anterior a n-1? Uno más n menos 1 por 3. ¿Cuál es el número anterior a n-1? N menos 2. N. N-2. Por 3. Y ya conozco entonces ahora la posición n. La posición n sería 1 más Más n menos 1 n-1 por 3. por 3. Hago operaciones y me quedaría 1 más 3n menos 3, que eso es igual a 3n menos 2. Ese sería mi término n de esa sucesión, 3n menos 2. Podemos comprobar. Si la posición es número 1, es 3 por 1, 3 menos 2 es 1, es el número 1. Si la posición 2, 3 por 2 es 6, menos 2, 4, ese es el término número 4, acá está. La posición número 3, 3 por 3, 9, menos 2, 7, acá está. La posición número 4, 3 por 4, 12, menos 2, 10. Y así sucesivamente. Bien. Pero también tenemos esta idea. Ya tenemos ahí la posición ahora con puras regletas blancas y puras regletas verdes. La pregunta sería, ¿cuál sería la base de este rectángulo tomando en cuenta desde la posición blanca hasta la última regleta verde? La base 6 unidades. 6 unidades. Sí. Pero tenemos ahí unos puntos suspensivos, no sabemos cuántas regletas hay. ¿Cuántas regletas serían? ¿Alguien sabe cuántas regletas hay en esos puntos suspensivos? N regletas menos. Tenemos n regletas. Menos. Entonces, de aquí, disculpen mi llave, hasta acá sería la base n regletas. Y esta altura también la conozco. ¿Cuánto es? Es 3. 3.
Sí. N 3. regletas menos 3. Ok. 3 regletas menos 3. Y entonces ya tendría yo prácticamente, voy a borrar esto. Y tendría yo esta idea, que ya está bien hechecita. Y con eso ya estoy en condiciones de encontrar el área. El área del rectángulo es base por altura. La base es n y la altura es 3. Por lo tanto, el área es 3 por 2. 3 por n es 3n. Ah, pero nos hacen falta 2 regletas de valor 1, entonces restamos 2. Nos faltan 2 regletas que están en esta parte, una regleta y otra regleta más. Entonces restamos 2. Entonces lo que construimos nosotros a través de una tabla, ya lo encontramos fácilmente, pero primero construyen el conocimiento nuestros estudiantes de esa manera. Ok. Estamos en condiciones de hacer una retroalimentación y tenemos la siguiente sucesión. Traten de resolverla. ¿Ya la tienen? Y podríamos plantear preguntas para poder ahí están todas las preguntas que hice para llenar nuestra tabla. Las preguntas ustedes las pueden diseñar en función a las problemáticas que tengan en cada aula. Y ahí tenemos todo lo que ya hemos trabajado. Encontrando el área. Y encontrando prácticamente nuestro resultado 3n-2. Tenemos la siguiente actividad, que ya la teníamos hace un momentito. Tenemos esta secuencia de figuras y tenemos un tipo de preguntas para construir el conocimiento. ¿De qué manera está variando la secuencia de figuras? ¿Cuáles serán las representaciones numéricas de la secuencia? ¿Y sus representaciones aditivas? ¿Y sus representaciones multiplicativas y su generalización? ¿Pueden reacomodar la representación icónica para que se visualice más sencilla? ¿De qué manera podría quedar? ¿Se pueden utilizar regletas diferentes a las blancas o necesariamente deben ser puras blancas? ¿Cuáles regletas emplearon para representar la secuencia y que fuera más sencilla? Y bueno, les presentamos otra vez una tabla y empezar a diseñarla, a construirla ya. Bien. Para ello, ¿qué podemos hacer? Traeremos prácticamente Nuevamente se fue la presentación, maestro. Sí. Estoy tratando de... Ok, aquí lo tengo. Voy a traer esto. Ahí está. Es importante que hoy
con las clases a distancia, manejemos diversos recursos digitales. Y en la red tenemos, por ejemplo, estas regletas. Y podemos colocar nuestras regletas. El primer término era un 5. Ahí está. Después era un 9. Un 9. Ahí está. Después, ¿qué sería? Un 13. 13. 9 más 13. 4. Y entonces, podemos utilizar este recurso para ir mostrando a los estudiantes del uso de regletas, aunque no sea de manera presencial. Claro que es ideal de manera presencial porque visita uno a los equipos, los cuestiona uno de qué manera van construyendo las ideas. Pero tenemos... Estaba llamando a senadores para pedirles que demoraran el proceso de certificación. No preguntar por... Hay un micrófono prendido, compañero. Se encontraba el vicepresidente. Hay otro video. Copiar esta imagen y llevarla a nuestra pantalla. Y entonces tendríamos prácticamente esto. Aquí está nuestra imagen que teníamos hace un momentito. Bajarla, hacerla más grande. Y ya tendríamos ahí el modelo. Y tendríamos entonces las condiciones para encontrar la expresión algebraica de esta nueva secuencia, donde la base es n y la altura es 4. ¿Cuál sería la expresión algebraica? Ya estamos en condiciones de dar una solución rápida. ¿Cuál sería? 4n menos 3. 4n menos 3. Bien. Ok. Con eso pasaríamos al siguiente elemento. Ahí tenemos algunas preguntas y algunos libros también nos dicen que este tipo de sucesiones se pueden resolver a través del modelo AN más B, por ser una sucesión lineal. Si observamos la sucesión 7, 10, 13, 16, la diferencia entre cada uno de los dos términos siempre es 3. Por lo tanto, la A es 3. Si la A es 3, entonces, ¿cuánto vale B? Simplemente sustituyan. ¿Cuánto valdría B? 4. 4. Lo tenemos aquí abajo. Y entonces nuestra expresión algebraica sería 3n más 4. Ahí está. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Por qué razón, si utilizamos la misma sucesión, 7, 10, 13 y 16, y aquí nos salió 3n más 4, y en el anterior nos salió 3n menos 2? ¿Cuál fue nuestro error? ¿Quién me lo dice? Me regreso un poquito para que se den cuenta. Aquí está. Es la misma sucesión, pero ahora es 3n menos 2. Y ahora con esta nueva forma de resolver, me sale 3n más 4. Podría ser por el primer, la primera asociación, el primer valor de la asociación. Ajá. En el caso que dio usted al principio, sí. El primero era 1. Muy bien. Y en el caso que da usted ahorita es 7. Entonces, exacto. Obviamente tiene que acomedirse al 1. Exacto. Aquí partimos desde el primer término que era 1 y en el primer término ya no era 1, el primer término es 7.
Aunque se parecen mucho las sucesiones, hay una gran diferencia. Estamos iniciando con un primer término completamente diferente, ¿sí? Por esa razón, las respuestas son correctas para las dos. Entonces, ahí estamos en condiciones de poder utilizar esta idea que estoy planteando a través de las representaciones múltiples, en donde el niño, a través de las preguntas que tú realices, va construyendo su sucesión y llegar a un resultado. Y ya que tiene la idea completa, ahora sí está en condiciones, a lo mejor, de utilizar esta nueva idea. ¿Sí? Con esta nueva idea, entonces, podríamos pasar a la actividad número 4 y tenemos este primer inciso. Tengo ahí 6 ejercicios que no nos dará tiempo, pero los pueden tener ahí. Y haremos el primero por lo menos. Dice, realicen lo que se indica en cada inciso. Inciso A. Tenemos ahí 4/3, 7/8, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cuál es la representación algebraica para hallar el enésimo término? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? ¿Alguna participación? Sí, maestro. ¿Sí? Antes que nada, los saludo. No sé si se acuerda de mí, fui su alumno en la Normal Superior del Estado de Puebla. La expresión sería 3n más 1 dividido entre 5n menos 2. Muy bien, ¿cómo lo hiciste? Muy bien, perfecto. ¿Qué hiciste? Ok, lo que observé fue para empezar vi que eran fracciones, pero no encontré una relación entre estas. Ok. Entonces vi que en la parte de los numeradores, pues siguiendo la regla anterior que estábamos estudiando, pues llegué a la conclusión de que va de 3 en 3, ¿sí? Para obtener el valor, el primer valor, pues se le sumaría 1, perdón. Y vi que en la parte del denominador van de 5 en 5. Exacto. Y bueno, para obtener el primer valor, de ir en 5 en 5, se le restan 2. Al ser una fracción, por eso tuve que colocarla como una razón. ¿Cómo encontraste el 3n más 1 en la parte de los numeradores? El 3 es la constante de cuánto en cuánto van aumentando. Que es el valor de A. El valor de A. Y bueno, si lo aplicamos en la primera posición, sería 3 por 1, 3. Para completar a 4, el valor de B sería 1 positivo. Muy bien, 4. Perfecto. Muy bien. ¿Y para la parte de los denominadores? Igual vi que A iba de 5 en 5, va de 5 en 5, entonces el valor de A sería 5. Y aplicándolo en la primera posición, 5 por 1, 5. Para obtener el valor de 3, bueno, la diferencia sería de 2. Ok, entonces nos quedaría en la parte del numerador 3n más 1 sobre 5n menos 2. Muy bien. Entonces están en condiciones de tener ese trabajito para el fin de semana y resolver esas sucesiones propuestas. Y es de Gauss, ¿no, maestro? ¿Mande? ¿Es de Gauss? No, nada más la segunda o cuál es ¿a qué te refieres de Gauss? Es que yo escuché que a Gauss, un matemático, les dejaron como tarea hacer la suma de los números del 1 al 100. Ah, claro, y él encontró estas sumatorias que hay. Es correcto, pero es diferente a lo que estamos planteando. Bien, pues pues por mi parte sería todo. No sé qué dicen nuestras autoridades o los organizadores del curso. Gracias, maestro Felipe. No sé si está el maestro por allí. Le agradecemos su
su valiosa participación. Creo que pues fue muy interesante los aspectos que se trabajaron y desde luego con una facilidad que es muy comprensible para el dominio de las sucesiones numéricas, que dificultan mucho a los alumnos porque al trabajarlos de manera manual implica una serie de dificultades para ellos y la comprensión, pues, creo que la propuesta que está haciendo en este trabajo facilita ese proceso, maestro Felipe. Le da muy bien su aportación. Con gusto, me hacen una pregunta si puedo compartir las diapositivas. Con gusto yo las envío al Comité Ejecutivo Nacional, maestro Paul, al maestro Higinio o a usted, maestro Pedro. Maestro. Compartirlas con los maestros que nos hacen el honor de estar con nosotros. La verdad, es un trabajo de muchas horas con el maestro Higinio y que hoy sí nos puso a trabajar durante 4 semanas. La verdad que sí, maestro, es digno de reconocer ese esfuerzo a que se sometieron los ponentes, porque sí, la verdad, la calidad de los materiales que nos han presentado son magníficos, y desde luego compartir esos materiales que están diseñados y que se aprovechan en un momento dado en la clase con los alumnos es muy valioso, maestro, de verdad. Pues mucho nuestro agradecimiento, porque sí ayuda mucho a poder comprender estos conceptos de una manera más simple. Pues la idea es esa, la idea es proponer lo que hacen los investigadores y de qué manera poder proponer un conocimiento a los estudiantes de educación básica y que realmente construyan el conocimiento. Porque de repente nos dicen constructivismo, nos dicen competencias y pensamos que es lo mismo y difieren en muchas cosas. Entonces, la propuesta es utilizar las representaciones múltiples que nos dicen los expertos para proponer este tipo de trabajos, y creo que el niño va construyendo el conocimiento de manera fácil. Sí, maestro. Perfecto. Muchas gracias. Pues a nombre de la asociación, de verdad le agradecemos infinitamente estas enormes aportaciones que fortalecen el acervo en la formación matemática de los docentes, y que pues nos vamos a llevar a compartir ese material, algo valioso que ayudará a mejorar nuestro trabajo. Pues maestro Felipe, reconocemos su gran esfuerzo y desde luego su disposición para el trabajo que realizamos, y el comité de la asociación le extiende a usted una constancia que dice lo siguiente: la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Asociación Civil, otorga la presente constancia a Felipe Bermejo Herrera por la impartición del curso Sucesiones Numéricas y Figurativas con una duración de 10 horas en el marco del primer trayecto formativo a enseñanza de la aritmética, expedido el 10 de febrero de 2021 y firmado por el maestro Higinio Barrón Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Felicidades, maestro, y el reconocimiento para usted por esa capacidad de manejar estos conceptos de una manera tan simple que, la verdad, nosotros como maestros estamos muy complacidos de haberlo escuchado. Gracias, maestro Felipe. Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los maestros conectados, y los invitamos al siguiente trayecto de geometría que me parece ya planteó el maestro Higinio. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Felipe. Hola, hola, ¿cómo estamos? Muchas gracias, te estuve observando con mucho detalle. Lo que comentaste es muy difícil a veces aterrizar de parte cuando somos profesores frente a grupo en lo que es la parte instruccional del currículum, donde nos habla de la metodología y de la táctica en relación con la didáctica de la matemática en el nivel educativo. Planteaste algunas situaciones. Siempre se habla de situaciones didácticas, se habla de resolución de problemas, se habla de no a la mecanización, sí a la mecanización, del error es parte del proceso de enseñanza, etc.
Creo que de acuerdo a mi experiencia, como cuando fui como asesor técnico pedagógico, cuando fui jefe de enseñanza, hay muchas dificultades en poder cuestionar la situación de aprendizaje de parte de nosotros los profesores. ¿Por qué? Por un lado, a veces desconocimiento del contenido o desconocimiento de la metodología en la cual se pretende plantear dicho tema. Por otro lado, el anclaje que tenemos que hacer los profesores en relación a las actividades y la secuencia de actividades que tenemos que ir enlazando una tras otra y en qué momento tenemos que utilizar, como lo hiciste tú, materiales propios para durante nuestro proceso de enseñanza, ya sea de manera impresa, ya sea de manera manipulativa o a través de la parte digital. Esto es un proceso difícil, pero creo que nos dejas mucha información en ese sentido. Por otro lado, la otra parte de lo que trabajó el maestro Sergio y así sucesivamente tú, en lo que corresponde el trayecto de álgebra, tenemos que aterrizar cómo una secuencia figurativa, una secuencia numérica, se convierte en al generalizar una expresión de primer grado o una expresión de segundo grado. Y lo interesante es el procedimiento y la técnica que tenemos que utilizar nosotros como profesores para que el alumno empiece a ver la regularidad que nos va a permitir entender esa secuencia de números de X y Y en una tabla o cualquier otro valor que corresponda, por ejemplo, que acaban de determinar lo que es la variación proporcional. Además, nos va a permitir entender esa expresión, esos términos de una expresión cuadrática, esos términos de una expresión lineal, para poder relacionarla con la función. Entonces, esto es muy interesante como profesores, que tenemos que ir anclando el antecedente y el consecuente de ese contenido para poder enriquecer esta parte tan interesante de los contenidos de acuerdo al grado y de acuerdo al nivel educativo que estamos trabajando. Pues muchas gracias, Felipe. Me dio mucho gusto escucharte. Estuvo muy interesante y agradecemos mucho a los profesores el día de hoy. Ahorita estoy mandando las credenciales, me quedan como unas 20 credenciales por mandar, ya el doctor Lorenzo me las hizo llegar, y hay 5 maestros que no tenemos correo electrónico. Por favor, comuníquense con el maestro Adrián, que ha estado mandándoles información, a la maestra Narcisa Campos Graciano, al maestro Juan Gabriel Geral Hernández, al maestro Meili Juárez Flores, a la maestra Beanet Lisset Parra del Río y la maestra Tania Santos Hernández. La primera es del estado de Jalisco, el maestro Juan Gabriel, que ya lo conozco, es de Baja California Sur. La tercera Meili de Tlaxcala, la maestra Vianel Lisset de Baja California y la maestra Tania de Oaxaca. Y hay una maestra que no entregó fotografías, que es la maestra Viviana Aide Calvillo Villa. Entonces, sí es muy importante que el día de mañana cerremos la entrega de las credenciales para saldar este plazo de tiempo que se nos extendió un poco, pero hay un compromiso de la NPM de ser muy puntuales en este aspecto. Entonces, nos vemos el día de mañana. Agradecer mucho al maestro Pedro Anselmo su apoyo el día de hoy y nos ha estado apoyando en varias ocasiones. Y además agradecer mucho al maestro Paul y Sergio, que puntualmente está ahí apoyando por cualquier necesidad que exista en algún ponente o alguien
que necesitamos nosotros de la misma, del mismo comité ejecutivo. Agradecemos a todos y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches, maestro Higinio. Que descansen. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades, Felipe. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas Buenas gracias, noches, maestro Felipe. Higinio. Felicidades.